Marco Rubio destroza a Gustavo Petro. El cambio prometido se convirtió en caos. La ciudad despierta con el ruido de siempre, pero hay algo distinto en el aire. Bogotá amanece con un sabor amargo en la boca de sus habitantes. En cada esquina, en cada café, en cada taxi que cruza la séptima, se escucha la misma conversación. Es como si toda Colombia hubiera estado esperando este momento sin saberlo. El momento en que alguien desde afuera dijera en voz alta lo que muchos llevaban meses pensando en silencio. Las pantallas de televisión parpadean con la misma imagen. Un hombre de traje oscuro, cabello peinado hacia atrás, expresión seria pero calculada. Marco Rubio. Secretario de Estado de los Estados Unidos. Hijo de inmigrantes cubanos que huyeron del régimen de Castro. Alguien que conoce de primera mano lo que significa vivir bajo promesas rotas y esperanzas convertidas en pesadillas. Y ahora sus palabras cruzan fronteras, océanos, idiomas. El cambio prometido se convirtió en caos. Una frase. Solo eso. Pero es suficiente para que todo un país sienta que alguien finalmente puso en palabras lo que llevaban sintiendo desde hace tanto tiempo. En un apartamento del norte de Bogotá, Laura apaga el televisor con rabia. No puede seguir escuchando. No puede seguir viendo cómo se repite una y otra vez esa declaración que ahora todos comentan. Ella votó por el cambio. Creyó en las promesas. Creyó que esta vez sería diferente. Que por fin Colombia dejaría atrás décadas de corrupción, de desigualdad, de violencia. Gustavo Petro había prometido todo eso. Un país nuevo. Una Colombia para todos. Pero 2 años después, Laura se encuentra en un apartamento que ya no puede pagar, con un trabajo que apenas le alcanza para comer, viendo cómo los precios suben cada semana y las noticias solo hablan de crisis, de escándalos, de decisiones que nadie entiende. No fui yo sola. No fui la única que creyó. Millones de personas salimos a votar con esperanza. Con ganas de que las cosas cambiaran de verdad. Pero algo salió mal. Algo se torció en el camino. Y ahora un político estadounidense lo dice en inglés y medio mundo lo repite en español. El cambio prometido se convirtió en caos. La historia comienza mucho antes de esa declaración. Comienza en una noche de junio de 2022, cuando millones de colombianos vieron los resultados electorales en sus pantallas con lágrimas en los ojos. Lágrimas de alegría para algunos. De miedo para otros. Gustavo Petro había ganado. El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Un exguerrillero del M-19 que ahora ocuparía la Casa de Nariño. Para muchos era el fin de un ciclo. Para otros, el principio del fin. En Washington, en las oficinas del Departamento de Estado, algunos funcionarios miraban esos mismos resultados con preocupación. No era solo que Petro fuera de izquierda. Era su retórica. Sus alianzas. Sus simpatías declaradas hacia ciertos gobiernos de la región que Estados Unidos había marcado como enemigos. Venezuela. Cuba. Nicaragua. Nombres que en Washington suenan como alarmas. Marco Rubio lo sabía mejor que nadie. Él había crecido escuchando las historias de sus padres sobre La Habana. Sobre lo que significaba perder todo de la noche a la mañana. Sobre cómo un líder carismático puede prometer el cielo y entregar el infierno. Y ahora, desde su posición como secretario de Estado en la administración de Donald Trump, tenía la responsabilidad de proteger los intereses estadounidenses en la región. Y Colombia era clave. Siempre lo había sido. He visto este patrón demasiadas veces. Líderes que llegan con discursos de justicia social y terminan destruyendo economías. Prometen pan y dan hambre. Prometen libertad y dan control. Pero al principio, todos querían darle el beneficio de la duda. Incluso en Washington. Petro era el presidente electo de Colombia, un aliado histórico. Había que mantener las formas diplomáticas. Había que esperar. Ver qué hacía realmente una vez en el poder. Quizás las cosas no serían tan malas. Quizás el pragmatismo del poder lo moderaría. No fue así. Los primeros meses del gobierno de Petro fueron una montaña rusa de anuncios, reformas fallidas, peleas públicas y decisiones que dejaban a medio país con la boca abierta. Reformas tributarias que no pasaban. Ministros que renunciaban o eran removidos cada pocas semanas. Declaraciones internacionales que ponían los pelos de punta a los diplomáticos. Y, sobre todo, un giro evidente en la política exterior. Petro buscaba acercarse a Venezuela. A Maduro.
Al hombre que medio continente consideraba un dictador y que Estados Unidos había declarado narcotraficante. En Miami, en los pasillos del poder cubanoamericano, las conversaciones se volvían cada vez más tensas. Marco Rubio recibía llamadas, reuniones, informes de inteligencia. Todo apuntaba en la misma dirección. Colombia se estaba alejando. Y no solo eso. Se estaba acercando peligrosamente a regímenes que representaban todo lo contrario de lo que Estados Unidos defendía en la región. No podemos permitir que Colombia se convierta en otra Venezuela. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un gobierno electo democráticamente se transforma en algo que ya no respeta ni la democracia ni el Estado de Derecho. La ruptura llegó de manera gradual pero inevitable. Primero fueron las declaraciones. Petro criticando la política antidrogas de Estados Unidos. Diciendo que la guerra contra las drogas había fracasado. Que había que cambiar de estrategia. Legalizar. Negociar con grupos armados sin condiciones claras. Todo eso sonaba bonito en discursos de Naciones Unidas, pero en Washington se leía como una rendición ante el narcotráfico. Y luego vinieron los hechos. Las cifras no mentían. Desde que Petro asumió el poder, los cultivos de coca en Colombia habían aumentado. Los laboratorios de procesamiento se multiplicaban. Las rutas del narcotráfico operaban con más libertad que nunca. Y mientras tanto, el gobierno colombiano parecía más interesado en negociar con las disidencias de las FARC y con el ELN que en combatirlos. Más interesado en criticar a Estados Unidos que en trabajar con ellos. Para Marco Rubio, la gota que derramó el vaso fue la relación de Petro con Nicolás Maduro. No era solo que mantuviera relaciones diplomáticas. Eso se podía entender. Era la manera en que lo defendía públicamente. La manera en que ignoraba las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La manera en que parecía cerrar los ojos ante el hecho de que Maduro y su círculo cercano, conocido como el Cartel de los Soles, habían convertido a Venezuela en un narcoestado. Si Petro está dispuesto a defender a Maduro, entonces está defendiendo al narcotráfico. No hay manera de separar esas dos cosas. El Cartel de los Soles no es un rumor. Es una realidad documentada por nuestras agencias de inteligencia. Las reuniones en Washington se volvieron más frecuentes, más urgentes. El presidente Trump quería resultados. Quería acción. No iba a tolerar que Colombia, un país que había recibido miles de millones de dólares en ayuda estadounidense durante décadas, se convirtiera en un aliado de regímenes hostiles. Y Marco Rubio, como secretario de Estado, tenía que ejecutar esa política. La decisión final llegó después de meses de advertencias ignoradas. Estados Unidos suspendería los fondos destinados a la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Cientos de millones de dólares que ya no llegarían. Y no solo eso. Gustavo Petro sería incluido en la lista Clinton, una lista que identificaba a personas vinculadas directa o indirectamente con el narcotráfico. Y su visa estadounidense sería revocada. El presidente de Colombia ya no sería bienvenido en Estados Unidos. Fue un golpe político sin precedentes. Nunca antes Estados Unidos había tratado así a un presidente colombiano. Nunca había llegado tan lejos. Pero para la administración Trump y para Marco Rubio, no había otra opción. Era un mensaje. No solo para Petro, sino para toda la región. Estados Unidos no iba a tolerar gobiernos que se aliaran con el narcotráfico, que protegieran a dictadores, que traicionaran décadas de cooperación. Cuando Marco Rubio apareció frente a las cámaras para anunciar las medidas, su rostro no mostraba duda. Había ensayado estas palabras. Las había pensado durante noches. Sabía que iban a generar controversia. Sabía que muchos lo acusarían de intervencionismo, de injerencia en los asuntos internos de otro país. Pero también sabía que tenía que decirlo. El cambio prometido se convirtió en caos. El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con promesas de transformación, de justicia social, de paz. Pero lo que hemos visto es todo lo contrario. Hemos visto un aumento alarmante en la producción de cocaína. Hemos visto un acercamiento peligroso a regímenes que representan una amenaza para la democracia en la región. Hemos visto cómo un gobierno electo democráticamente se aleja de sus aliados tradicionales y busca la compañía de narcotraficantes y dictadores. Las palabras resonaron en todos los medios del mundo. CNN, BBC, Univisión, Caracol, RCN.
Todos los noticieros abrieron con la misma noticia. Marco Rubio había atacado directamente a Gustavo Petro. Y no con palabras diplomáticas. Con acusaciones directas. Con medidas concretas. En Bogotá, la reacción fue explosiva. El gobierno colombiano convocó una rueda de prensa de emergencia. Petro salió furioso. Habló de imperialismo. De injerencia. De irrespeto. Dijo que Estados Unidos no tenía autoridad moral para juzgar a Colombia. Que la guerra contra las drogas había sido impuesta desde el norte y que Colombia había pagado el precio con sangre. Que ahora que querían cambiar de estrategia, Washington no lo toleraba. Que era una persecución política. Pero sus palabras no lograron calmar las aguas. Porque en el fondo, muchos colombianos sentían que Marco Rubio tenía razón. No en todo. Quizás no en la forma. Pero sí en el fondo. El cambio prometido se convirtió en caos. Era difícil negarlo cuando se veía la realidad del país. Laura salió a la calle esa tarde. Necesitaba aire. Necesitaba caminar. Necesitaba entender qué había pasado. Cómo habían llegado hasta aquí. Caminó por la carrera séptima, pasando por vendedores ambulantes, por edificios viejos y nuevos, por gente que corría de un lado a otro como siempre. Pero había algo distinto. Se podía sentir en las conversaciones. En las miradas. En el ambiente. Entró a una tienda a comprar agua. El dueño, un señor mayor de bigote canoso, tenía el radio encendido. Estaban hablando de lo mismo. De Marco Rubio. De Petro. De la crisis. ¿Usted qué piensa, don Carlos? El señor la miró con ojos cansados. Yo pienso que nos vendieron un sueño y nos entregaron una pesadilla, mijita. Yo voté por el cambio. Pero no por este cambio. No para que nos quedáramos peor que antes. Laura asintió en silencio. Pagó su agua y salió. Sabía que don Carlos no era el único que pensaba así. Sabía que millones de colombianos compartían esa frustración. Esa sensación de haber sido engañados. De haber puesto su fe en alguien que prometió una cosa y entregó otra. Pero también había quienes defendían a Petro con uñas y dientes. Quienes veían en las declaraciones de Marco Rubio un ataque del imperio. Quienes creían que todo era una conspiración para desestabilizar al gobierno. Que Estados Unidos no podía tolerar un presidente de izquierda en Colombia y por eso lo atacaban. Que las acusaciones de vínculos con el narcotráfico eran inventadas. Que todo era parte de un plan para forzar su renuncia. En las redes sociales, la batalla era feroz. Insultos de un lado y del otro. Acusaciones. Teorías de conspiración. Memes. Videos. Todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo creía tener la verdad. En Washington, Marco Rubio sabía que su declaración había abierto una caja de Pandora. Pero no se arrepentía. Para él, esto era más grande que la política. Era una cuestión de principios. De valores. De no permitir que América Latina repitiera los mismos errores una y otra vez. He visto esto demasiadas veces. He visto cómo líderes populistas llegan al poder con promesas hermosas y terminan destruyendo países enteros. Lo vi en Venezuela. Lo vi en Nicaragua. Lo vi en Cuba con mi propia familia. Y no voy a quedarme callado mientras pasa lo mismo en Colombia. Sus asesores le habían advertido que sus palabras generarían controversia. Que muchos lo criticarían. Que incluso en Estados Unidos habría voces que dirían que se había excedido. Pero él había tomado la decisión. Y la sostendría. Los días siguientes fueron un torbellino. Reuniones de emergencia en la OEA. Declaraciones de otros gobiernos de la región. México salió a defender a Petro. Brasil mantuvo una posición ambigua. Los países del Triángulo Norte apoyaron a Estados Unidos. Chile y Argentina guardaron silencio. Cada país calculando qué posición le convenía más. Qué alianzas proteger. Qué intereses defender. En Colombia, las protestas no se hicieron esperar. Tanto a favor como en contra. Miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Algunos con pancartas que decían Petro no está solo. Otros con carteles que decían Petro traicionó el cambio. La polarización era total. El país estaba dividido en dos. Laura veía todo desde su ventana. Escuchaba las consignas. Los gritos. Las cacerolas. Y se preguntaba cómo habían llegado hasta aquí.
Como un país que había votado por el cambio con tanta esperanza ahora estaba al borde de una crisis política sin precedentes. Pensaba en su abuela. En las historias que le contaba sobre el Bogotazo. Sobre la violencia de los años 50. Sobre todos los momentos oscuros que Colombia había atravesado. Y sentía que estaban al borde de algo similar. Que la historia se repetía una y otra vez. Que Colombia estaba condenada a vivir en un ciclo eterno de esperanza y desilusión. Pero también pensaba en algo más. En que quizás esta vez era diferente. En que quizás esta crisis era el momento de despertar. De dejar de creer en mesías políticos. De entender que el cambio real no viene de un solo hombre. Que no importa quién sea el presidente si las instituciones no funcionan. Si la corrupción sigue intacta. Si la desigualdad persiste. En Miami, en su oficina con vista al mar, Marco Rubio recibía informe tras informe. Los analistas le mostraban cifras, mapas, rutas de narcotráfico, vínculos entre funcionarios del gobierno colombiano y grupos armados. No todo era público. No todo se podía decir. Pero las agencias de inteligencia estadounidenses tenían información que no dejaba lugar a dudas. El gobierno de Petro no estaba combatiendo el narcotráfico como debería. Y en algunos casos, parecía estar facilitándolo. No es que Petro sea un narcotraficante. No es eso. Pero su ideología, su visión, su manera de gobernar, está creando el ambiente perfecto para que el narcotráfico crezca. Y eso es igual de peligroso. La presión sobre Petro aumentaba cada día. No solo desde Estados Unidos. También desde dentro. Su coalición de gobierno empezaba a resquebrajarse. Algunos de sus aliados comenzaban a tomar distancia. Los empresarios pedían claridad. Los inversionistas extranjeros huían. El dólar subía. La economía se tambaleaba. Y las encuestas mostraban una caída dramática en su popularidad. En una reunión de gabinete, Petro golpeó la mesa con frustración. Esto es una campaña orquestada desde Washington. No voy a permitir que me traten como trataron a Allende. No voy a permitir que Estados Unidos decida quién gobierna en Colombia. Sus ministros lo miraban en silencio. Algunos compartían su indignación. Otros comenzaban a dudar. Se preguntaban si no sería momento de cambiar de estrategia. De buscar un acercamiento con Washington. De hacer concesiones. De salvar lo que se pudiera salvar. Pero Petro no estaba dispuesto a ceder. Para él, esto era una cuestión de dignidad nacional. De soberanía. No iba a arrodillarse ante el imperio. No iba a cambiar su política exterior por presión. No iba a traicionar sus principios. Y así, Colombia entró en una crisis sin precedentes. Una crisis que no era solo política. Era económica, social, internacional. Una crisis que tocaba cada aspecto de la vida del país. Laura perdió su trabajo 3 semanas después de la declaración de Marco Rubio. La empresa donde trabajaba, una exportadora de flores, había perdido contratos importantes con Estados Unidos. Los costos habían aumentado. Las ventas habían caído. Y necesitaban reducir personal. Ella fue una de las primeras en irse. Sentada en su apartamento, con una carta de despido en las manos, sintió que todo se derrumbaba. No era solo su trabajo. Era su fe en que las cosas podían mejorar. En que el cambio era posible. En que Colombia tenía futuro. Llamó a su mamá. Necesitaba escuchar su voz. Mami, perdí el trabajo. Al otro lado de la línea, su madre suspiró. Ay, mijita. Lo siento tanto. Pero vas a salir adelante. Siempre lo has hecho. No sé, mami. Siento que todo está mal. Que nada tiene sentido. Votamos por el cambio y mira dónde estamos. Su madre guardó silencio por un momento. El cambio real no lo hace un presidente, Laura. Lo hacemos nosotros. Día a día. Con nuestras decisiones. Con nuestro trabajo. Un presidente puede ayudar o puede estorbar. Pero el país lo construimos todos. Laura quería creer esas palabras. Pero era difícil. Muy difícil. Los meses siguientes fueron un descenso progresivo. La economía colombiana entró en recesión. El desempleo aumentó. La pobreza creció. Y mientras tanto, el gobierno de Petro seguía en una batalla constante con Estados Unidos, con los medios, con la oposición, con todos. Marco Rubio no dejaba pasar oportunidad para criticar.
En cada entrevista, en cada comparecencia ante el Congreso estadounidense, mencionaba a Colombia como ejemplo de lo que no había que hacer. Como advertencia para otros países de la región. Cuando un gobierno elige aliarse con narcotraficantes y dictadores, las consecuencias son inevitables. Colombia está pagando el precio de elegir mal a sus líderes. Y es una tragedia. Porque el pueblo colombiano merece mejor. Sus palabras eran repetidas una y otra vez en los medios colombianos. Y cada vez que se repetían, la herida se hacía más profunda. Porque muchos colombianos sentían que tenía razón. Que habían elegido mal. Que habían caído en las promesas de un líder carismático sin pensar en las consecuencias. Pero otros lo veían diferente. Veían en Marco Rubio al enemigo. Al imperialista. Al político estadounidense que se creía con derecho de juzgar a otros países. Y defendían a Petro no porque creyeran en él, sino porque sentían que era una cuestión de orgullo nacional. De no dejarse pisotear. La polarización era total. No había término medio. O estabas con Petro o estabas con Rubio. No había espacio para matices. Para análisis complejos. Para reconocer que ambos lados podían tener parte de razón. En una noche fría de octubre, Laura caminaba por las calles del centro de Bogotá. Había conseguido un trabajo temporal en una cafetería. No era lo que había estudiado. No era lo que soñaba. Pero pagaba las cuentas. Por ahora. Pasó frente al Palacio de Nariño. Había manifestantes afuera. Como siempre. Algunos gritaban consignas a favor de Petro. Otros pedían su renuncia. La policía los mantenía separados. Todo era tensión. Todo era rabia contenida. Se detuvo un momento a observar. Y sintió una tristeza profunda. Porque esa no era la Colombia que había imaginado cuando votó por el cambio. Esa no era la Colombia que le habían prometido. Un año y medio después de las declaraciones de Marco Rubio, Colombia seguía en crisis. Petro seguía en el poder, desafiante, asediado, cada vez más aislado. Estados Unidos había endurecido aún más sus sanciones. Otros países habían seguido su ejemplo. La economía colombiana era un desastre. Y el narcotráfico había alcanzado niveles récord. Marco Rubio apareció en una conferencia de prensa en Washington. Esta vez acompañado por el director de la DEA y por el jefe del Comando Sur. Tenían nuevas revelaciones. Nuevas pruebas. Documentos que mostraban vínculos entre funcionarios del gobierno colombiano y grupos armados. Registros de reuniones. De negociaciones secretas. De acuerdos en la sombra. Lo que estamos viendo en Colombia es un gobierno que ha perdido completamente el rumbo. Un gobierno que negocia con terroristas. Que protege a narcotraficantes. Que ha convertido a Colombia en un refugio para el crimen organizado. Y lo más triste es que el pueblo colombiano, que votó con esperanza por el cambio, es el que está pagando el precio. En Bogotá, el gobierno de Petro salió inmediatamente a negar las acusaciones. A llamarlas mentiras. A acusar a Estados Unidos de fabricar pruebas. Pero cada vez menos personas les creían. Incluso sus propios seguidores comenzaban a dudar. Laura veía todo desde la distancia. Ya no le importaba tanto como antes. Ya no se indignaba con cada noticia. Había aprendido a vivir en el caos. A sobrevivir en medio de la crisis. Como hacían millones de colombianos. Porque al final, la vida seguía. Con o sin políticos. Con o sin declaraciones internacionales. Con o sin crisis. Pero en las noches, cuando estaba sola en su apartamento, pensaba en todo lo que había pasado. En cómo habían llegado hasta aquí. En todas las decisiones que los habían llevado a este punto. Y se preguntaba si algún día Colombia podría salir de este ciclo. Si algún día podrían elegir bien. Si algún día el cambio prometido no se convertiría en caos. Marco Rubio seguía desde Washington con atención la situación colombiana. Para él, esto era más que una cuestión de política exterior. Era personal. Era el legado de su familia. El recuerdo de lo que sus padres habían perdido en Cuba. Y la determinación de no permitir que eso se repitiera en otro país de América Latina. En sus discursos, siempre volvía a la misma frase. La frase que había definido todo. El cambio prometido se convirtió en caos. Y cada vez que la decía, millones de colombianos asentían en silencio. Porque sabían que era verdad. Porque lo vivían cada día. Porque lo sentían en sus bolsillos.
en sus trabajos, en sus familias, en su futuro incierto. El gobierno de Petro intentó contraatacar. Lanzó campañas en redes sociales. Movilizó a sus seguidores. Convocó marchas. Pero nada funcionaba. La realidad era más fuerte que cualquier propaganda. Y la realidad era que Colombia estaba peor que antes. Que las promesas no se habían cumplido. Que el cambio había traído caos. Los analistas internacionales hablaban de Colombia como un estado fallido en potencia. Los inversionistas huían. Las empresas cerraban. La gente emigraba. Miles de colombianos salían del país cada mes. Buscando oportunidades en Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos. Huyendo del caos. Laura pensaba en irse también. Tenía una prima en Madrid que le decía que fuera. Que allá había trabajo. Que allá se podía vivir mejor. Pero algo la detenía. Quizás era amor a su país. Quizás era terquedad. Quizás era simplemente que no tenía dinero para el pasaje. Una tarde, mientras servía café en la cafetería donde trabajaba, escuchó a dos clientes hablar. Ya no aguanto más. Me voy el próximo mes. ¿A dónde? A donde sea. A cualquier lugar que no sea esto. Cualquier lugar donde haya futuro. Laura sintió que esas palabras resumían lo que muchos sentían. El cansancio. La desesperanza. La sensación de que Colombia no tenía salvación. Pero esa misma noche, cuando cerró la cafetería y caminaba a casa, pasó por un parque donde unos jóvenes habían organizado un concierto gratuito. Había música, risas, gente bailando. Y por un momento, sintió algo diferente. Una chispa de esperanza. Pequeña. Frágil. Pero ahí estaba. Porque Colombia era eso también. No solo caos. No solo crisis. También resistencia. Resiliencia. Capacidad de encontrar alegría incluso en medio del desastre. Marco Rubio nunca entendería eso. Desde su oficina en Washington, con sus trajes caros y sus discursos calculados, veía a Colombia como un problema geopolítico. Como una ficha en el tablero de América Latina. Como un ejemplo de lo que pasa cuando se elige mal. Y tenía razón en muchas cosas. Pero no veía lo que Laura veía esa noche. No veía la humanidad detrás de las estadísticas. La gente que seguía adelante a pesar de todo. Que seguía trabajando. Criando hijos. Construyendo sueños pequeños pero reales. Los meses siguientes trajeron más de lo mismo. Más crisis. Más declaraciones. Más polarización. Petro se aferraba al poder con uñas y dientes. Marco Rubio aumentaba la presión. Y Colombia seguía sangrando. Hubo intentos de diálogo. Negociaciones secretas. Mediadores internacionales que trataban de tender puentes. Pero nada funcionaba. Las posiciones estaban demasiado alejadas. El orgullo era demasiado grande. Y los intereses en juego eran demasiado importantes. En una cumbre regional en Buenos Aires, Marco Rubio se encontró cara a cara con representantes del gobierno colombiano. Fue un encuentro breve. Tenso. Con sonrisas forzadas para las cámaras y miradas duras cuando las cámaras se apagaban. El ministro de Relaciones Exteriores colombiano le dijo en voz baja. Secretario Rubio, estamos dispuestos a dialogar. Pero necesitamos respeto. Necesitamos que entiendan que Colombia es un país soberano. Marco Rubio lo miró sin parpadear. El respeto se gana. Y su gobierno lo ha perdido. Si quieren recuperarlo, cambien de rumbo. Dejen de proteger a Maduro. Dejen de negociar con narcotraficantes. Demuestren que realmente les importa el pueblo colombiano. El ministro colombiano no respondió. No había nada que decir. Las posiciones estaban claras. Y ninguno iba a ceder. Laura cumplió un año trabajando en la cafetería. Su jefe, un señor boliviano que llevaba 20 años en Colombia, le dijo un día. Usted es buena trabajadora. Responsable. Pero veo en sus ojos que está en otro lugar. Que esto no es lo suyo. Ella sonrió con tristeza. No lo es. Pero es lo que hay. Es lo que hay por ahora. Pero las cosas cambian. Siempre cambian. Laura quería creerle. Pero ya había aprendido a no esperar demasiado. A no creer en promesas. A no confiar en que las cosas mejorarían por arte de magia. El segundo aniversario del gobierno de Petro llegó con protestas masivas. Las calles de todas las ciudades principales se llenaron de gente.
Algunos pidiendo la renuncia del presidente. Otros defendiéndolo. La policía tuvo que intervenir. Hubo enfrentamientos. Heridos. Detenidos. Y Colombia volvió a aparecer en los noticieros internacionales por las razones equivocadas. Marco Rubio dio una entrevista a CNN ese día. Lo que vemos en Colombia es la consecuencia inevitable de elegir a líderes populistas que prometen el cielo, pero entregan el infierno. El cambio prometido se convirtió en caos. Y ese caos tiene consecuencias reales para millones de personas. Para trabajadores como los que están protestando hoy. Para madres que no pueden alimentar a sus hijos. Para jóvenes que no ven futuro. Esas son las víctimas reales de las malas decisiones políticas. Sus palabras resonaron en toda Colombia. Y esta vez, incluso muchos de los que habían defendido a Petro tuvieron que admitir que tenía razón. Que algo había salido muy mal. Que el sueño del cambio se había convertido en pesadilla. En el Palacio de Nariño, Petro veía las protestas desde su oficina. Rodeado de asesores cada vez menos convencidos. De ministros que pensaban más en cómo salvar sus carreras que en cómo salvar al gobierno. De aliados que comenzaban a abandonar el barco. ¿Cómo llegamos aquí? Como todo se salió de control. Pero no tenía respuestas. Solo excusas. Solo culpas para otros. Para Estados Unidos. Para los medios. Para la oligarquía. Para todos menos para él mismo. Laura veía las protestas por televisión mientras cenaba sola en su apartamento. Arroz con huevo. Lo que le alcanzaba. Y pensaba en todas las personas que estaban en las calles. En su rabia. En su frustración. En su dolor. Y se sentía identificada. Porque ella también sentía todo eso. Pero ya no salía a protestar. Ya no creía que eso cambiara algo. Ya no creía en nada. Solo en sobrevivir. En llegar al final del mes. En seguir adelante. Un día a la vez. Los últimos meses del gobierno de Petro fueron un descenso acelerado. Su popularidad llegó a mínimos históricos. Su coalición se desintegró. Sus políticas fracasaron una tras otra. Y la presión internacional no cedía. Marco Rubio había ganado la batalla de la opinión pública. Su frase se había convertido en verdad aceptada. El cambio prometido se convirtió en caos. Nadie lo discutía ya. Era simplemente un hecho. En Colombia se hablaba ya de las próximas elecciones. De quién vendría después. De cómo reconstruir lo que se había destruido. De cómo recuperar la confianza. De cómo volver a creer. Laura escuchaba esas conversaciones con escepticismo. Ya había escuchado promesas antes. Ya había creído antes. Y ya había sido decepcionada antes. No iba a caer otra vez. Pero en el fondo, en un rincón pequeño de su corazón, todavía había una chispa. Pequeña. Casi apagada. Pero ahí estaba. La esperanza de que quizás, algún día, Colombia encontraría su camino. De que quizás, algún día, elegirían bien. De que quizás, algún día, el cambio prometido no se convertiría en caos. Marco Rubio seguiría desde Washington. Vigilante. Crítico. Listo para intervenir si era necesario. Porque para él, América Latina era demasiado importante. Demasiado cercana. Demasiado vulnerable a los cantos de sirena del populismo. Y Colombia había sido una lección. Una advertencia. Un ejemplo de lo que no había que hacer. De cómo un país puede caer cuando elige mal. Cuando se deja seducir por promesas vacías. Cuando prefiere la retórica sobre la realidad. El cambio prometido se convirtió en caos. Esas palabras quedarían grabadas en la historia de Colombia. Como epitafio de un gobierno que pudo ser diferente, pero eligió ser más de lo mismo. Que pudo transformar el país, pero lo hundió más. Que pudo unir, pero dividió. Y Laura seguiría adelante. Como millones de colombianos. Sobreviviendo. Resistiendo. Esperando. Porque al final, eso era lo único que les quedaba. La esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarían. De que Colombia encontraría su destino. De que el caos daría paso al orden. De que las promesas se cumplirían. Pero por ahora, solo quedaba seguir adelante. Un día a la vez. En medio del caos. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like,
Cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que Colombia podrá recuperarse de esta crisis o piensas que el daño ya está hecho? ¿Qué crees que debería hacer el próximo presidente para reconstruir el país? Déjame tu opinión en los comentarios.